Compañeritos, entonces estábamos diciendo que nuestro famosísimo periodo patogénico se divide en dos etapas, ¿verdad? Dos etapitas, ¿ok? Dos etapas. La primera, la subclínica. La segunda, la etapa clínica. ¿Qué más ocurre en la subclínica, compañeros? El hospedero combate a la infección. Luego que un patógeno, una toxina, un agente alérgeno entra en un hospedero, el cuerpo de este hospedero lo que hace es poner en marcha de manera automática sus mecanismos de defensa. Cuando los mecanismos ganan, cuando el patógeno no es muy agresivo, no es tan potente, pues ganan los mecanismos defensivos. O cuando no están en un gran número, pues también ganamos nosotros a través de nuestro sistema inmunológico, ya sea a través de la inmunidad humoral, la celular o las dos. Pero cuando nos ganan los patógenos, entonces nosotros manifestamos la etapa clínica, que es esta de acá abajo. Y la gente ya causa alteraciones orgánicas. Y aquí en este bonito cuadro que me chuté, están las etapas del periodo patogénico con sus dos etapas, la etapa subclínica y la etapa clínica. ¿Qué pasa en la subclínica? Pues actúan los mecanismos patogénicos. Es lo primerito. Va a actuar nuestro sistema inmunológico. No crean que se va a dejar y va a empezar a reaccionar. ¿Cómo de que no? Entonces miren, entonces empiezan a actuar esos mecanismos patogénicos defendiéndonos, intentándonos defender. ¿Sí? Son de respuesta inmediata, casi. Úchala. Perdón. Entonces estos mecanismos pues son muy importantes, ¿no? Déjenme ver dónde quedó mi apuntador. Ya se me perdió mi apuntador. Otra vez. Espérate. Bueno, vámonos a recuperar esto. Pum. Ahí está. Entonces voy a querer este colorcito, por favor. Ok. Bueno, entonces, ya que me hizo el favor la computadora, esto es lo que pasa primero. Luego hay un periodo de latencia en el cual hay una espera. Eso, de hecho, latente o latencia quiere decir el que está en espera. ¿Sí? ¿Quién está en espera? Y no tan en espera, sino está combatiendo, está en una lucha por ganar territorio. El patógeno está luchando contra los mecanismos de defensa. Está luchando contra macrófagos, está luchando contra sustancias inmunológicas, contra anticuerpos, contra las barreras físicas, por ejemplo, las barreras químicas. Y si en este periodo de latencia la bacteria, el virus o cualquier patógeno se adapta, pues ya valió. Ahora pasamos al siguiente periodo, que es el periodo de ¿qué? De incubación. Aquí se reproduce de manera exponencial el patógeno, ¿sí? Aquí el patógeno molas y nosotros empezamos a experimentar los primeros síntomas. En este periodo de incubación, entonces hay una reproducción excesiva y una expansión local, una expansión de este patógeno a todo lo que pueda infectar. Los patógenos muchas veces son específicos para ciertos órganos, por ejemplo, los virus de la hepatitis, los hepatnavirus, pues afortunadamente, ¿verdad? Pues infectan al parecer solo al hígado y en ocasiones a otros órganos que tienen membranas celulares con los receptores apropiados, similares a los del hígado, para interactuar con ellos y hacer la invasión de esas células. Pero la mayoría de los patógenos tienen su propio órgano efector u órgano blanco, y ahí es donde se expanden. Hay otros que por el contrario pueden ser sistémicos
y pues causan enfermedades prácticamente muy peligrosas o mortales, ¿verdad? Sistémico es un término que se aplica cuando un agente patógeno se expresa, se manifiesta y daña no solamente un órgano en específico, sino una multitud de ellos. ¿Sale? Muy bien. Cambios en los tejidos locales. Entonces el tejido empieza a inflamarse, empieza a enrojecerse, empieza a llenarse de factores que causan dolor, hinchazón, como las prostaglandinas, son sustancias de origen lipídico, de origen grasoso, aceitoso, muy pequeñitas, pero que al acumularse pues son las principales que provocan hinchazón, inflamación y consecuente dolor. Y después pues puede ocurrir lo que les platicaba, una diseminación sistémica, que es en todo el organismo o en la mayor parte de él. Todo o en la mayor parte, ¿sí? Ok. Eso ocurre en la etapa subclínica. También ocurre que en esta etapa y al final de ella ya son tantísimos estos patógenos porque se reprodujeron a sus anchas, que ya nos hacemos muy contagiosos. En la etapa clínica, por el contrario, o más bien como parte complementaria o subsecuente de todo lo anterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a usar otro color para diferenciarlo. Nada más que no te dijo la que se cayó. Acá. Ok, entonces en la etapa clínica, compañeros, compañeras y compañeres, tenemos ya síntomas y signos inespecíficos, continuados de signos y síntomas específicos. Las enfermedades, si no remiten a las semanas o meses, se pueden volver crónicas, ¿sí? Por ejemplo, la hepatitis B suele ser crónica. Ok, otros tipos de enfermedades también. Estoy hablando de las infectocontagiosas, obviamente. Muchas de ellas remiten, ¿sí?, con algún tratamiento, con alguna terapia, con antibióticos, algunas con cirugía, etcétera. Ya cuando hay mucho daño en un tejido y no hay de otra, por ejemplo, una vesícula que ya está llena de salmonela, por ejemplo, está súper infectada, a cada rato no solamente nos va a dar síntomas del malestar propio de una vesícula con piedras que tenga litiasis, sino que además también nos va a dar síntomas propios de salmonelosis o tifoidea, porque suelen las vesículas inflamadas crónicamente estar llenas de bacterias patógenas del tipo de las salmonelas, ¿sí?, de la tifoidea, de la paratifoidea. Entonces son reservorios donde ahí se adaptan perfectamente bien estas bacterias y hacen una cronicidad, una cronicidad que luego nos lleva a las complicaciones propias y hay que extirpar ese órgano. Ya no reacciona a los antibióticos, ya tiene un doble daño, puede tener formación de cálculos biliares y aparte ser reservorio, ser casita, ser ambiente apropiado para que estas bacterias pues crezcan, se desarrollen y tengamos salmonelosis crónica, tifoidea crónica y al final todo se complique y haya que extirpar. Bueno, complicaciones que desmejore la persona, ¿no? Que vaya de mal en peor. Y finalmente pueden quedar secuelas, son daños permanentes, ya sea en la función o en algún órgano, inclusive la pérdida de la disminución de la actividad, la pérdida de la actividad o alguna disfunción o malfunción. Entonces las secuelas, por ejemplo, del COVID hacen que los enfermos aparentemente ya recuperados pues queden con una capacidad respiratoria disminuida por todo lo que el COVID dañó en los pulmones. A eso se le llama secuela, de manera muy simple. Hay tecnicismos obviamente que pues vamos a tener que revisar. Entonces estas secuelas pues ya no se retiran, la mayoría son permanentes
y dejan daño constante, continuo y de por vida a las personas. Finalmente, como resultado sobre todo de las complicaciones, ¿sí?, de infecciones concomitantes, de reacciones anafilácticas, de desgaste corporal, etcétera, pues sobreviene lo que nadie queremos, que es pues la muerte, la cual pues la mejor manera de declararla intrahospitalariamente sería a través de un electroencefalograma plano, ¿verdad?, donde ya no hubiera actividad cerebral, ciertas partes que los electrodos nos dan la información, ¿verdad? Porque si nos remitimos simplemente a revisar signos vitales de manera tradicional, nos podemos equivocar, porque hay personas catatónicas, personas con algunos síndromes que pueden ocultar todos esos signos. Son muy débiles o muy irregulares y nos causan confusión, y podemos declarar muerto a un paciente cuando no lo está. Por lo tanto, pues la mejor manera, y ha sido un tema muy polémico durante décadas, cómo declarar muerto pues a un paciente, y se ha llegado a una conclusión. Quién sabe si en el futuro cambie esta conclusión, pero la actual es electroencefalograma plano. En fin, estas serían las dos etapas, subclínica y clínica, en las diapositivas que siempre les comparto, y en mis otros video tutoriales o video clases, pues ahí están más detalladas las cosas, y tienen también los textos, y hay mucha información al respecto en toda la internet. Compañeros, compañeras y compañeros, fue un gusto enorme estos repasos, se los recomiendo, así los pueden seguir haciendo vosotros, hermanos. Nos vemos.